Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues vamos a por la última zona que me queda por decorar en el desierto del DLC, que todavía me queda lo que sería la selva, pero lo que es el desierto ya es última zona. Y es donde se encuentra ubicada la Cueva de las Maravillas, que es preciosísima. O sea, me encanta esta zona. Y bueno, la tengo reservadita para hacer, a ver, no un parque temático en sí, porque ya tengo parque en el valle, pero sí que me reservé cositas del parque temático, así que podían pegar un poquito más con Aladdin y todo esto para poner aquí, porque creo que le venía bastante bien. Luego también, como ya sabéis, tengo hecho, pues cuando entras en el desierto, tengo el castillo árabe. Si vas hacia el lado derecho, tengo a Wally y a Eva en una zonita muy bonita. Después de eso, a continuación de lo que es el castillo hacia adelante, que es lo que queda por aquí abajo, tengo el mercado, ¿vale? Y entonces creo que una zona de recreo aquí en la Cueva de las Maravillas me iba que ni al pelo. Bueno, como habéis podido ver, lo he alicatado todo, le he puesto camino a todo, porque lo que pienso utilizar aquí de vegetación se puede poner por encima casi toda. Y creo que para hacer como un parque temático, aunque no es parque temático, es zona de recreo más bien, ¿vale? Pues como que queda mejor si está todo el suelo igual, todo parejito. Ojo, que yo he visto algunos parques que tienen diferentes suelos y también queda bonito, o que tienen un poco de natural y también queda muy bonito, pero como estamos en el desierto y no hay verde, es todo muy marrón, pues también por eso he elegido este suelo, que es del DLC y creo que le viene bastante bien por los tonos. Sé que os dije y que os he dicho muchas veces que para que haya continuidad tienes que utilizar el mismo suelo en lo que es el bioma, pero bueno, a ver, lo bueno que tiene el DLC, o malo según lo queráis mirar, es que tiene muchos desniveles. Entonces, como esta zona se nos queda como desnivelada de las otras, pues le he puesto otro suelo. Y además es que es lo que os digo, creo que me quedaba mejor este en tonos marrones, pobres y tal, que el de piedra. Más que nada por la cueva, para que resaltara la cueva, porque si os dais cuenta, al ponerle el suelo como más oscuro que lo que es la cueva, resalta bastante. Bueno, a ver, os voy a ir diciendo más o menos lo que he ido haciendo. A ver, he encuadrado lo que es la Cueva de las Maravillas, así con palmerío y tal, y con dos atracciones de Aladdin. Estas atracciones no las puse en mi valle porque las quería poner aquí sí o sí. O sea, cuando me las compré, no sé si las compramos, las de Aladdin, o era de un camino de estrellas. Creo que fue del camino de estrellas de los parques, sí, es verdad, esta no la compré. Cuando me la dieron, bueno, la recogí del camino de estrellas, hice aquí una zonita con una, ¿vale? Y me gustaba mucho como quedaba así marcando lo que era la Cueva de las Maravillas. En esta ocasión he decidido poner dos, me hacía ilusión poner dos. Y poner así cascadas y hacer una zona de agua envolviéndola. Ya sabéis que muchas de las atracciones, esta es una de ellas, que tiene como lo de abajo de agua. Y es transparente, porque si os dais cuenta, se ve como marroncito. Y donde he puesto pues la alfombra de agua para hacer esa zona de agua, se ve un poquito por debajo. Pero bueno, es a vista aérea. Luego cuando estoy cerca, como le he puesto plantas y todo esto, pues la verdad es que se ve diferente. Bueno, aquí me costó un poquito elegir plantas porque pues no lo quería hacer tan... O sea, quería que se viese, como ya sabéis, estoy haciendo todo lo que es el desierto bastante como un oasis o así, ¿no? O sea, le estoy poniendo bastante palmera, bastante colorido de plantas y todo esto. Pero en esta ocasión no quería
cargar mucho, quería que se viera más parque que natural, entonces quise poner, porque obviamente pues para tapar las zonas de agua, las alfombras, que no se me viera ahí el corte, tenía que poner algo. Y lo que son las atracciones también puse un poquito, pero un poquito, no mucho, no lo cargué mucho. Puse de estas flores lilas que le dan el toque, pero no me tapa mucho lo que es la atracción, porque no quería que se tapase. A ver, lo único malo de esta zona de la Cueva de las Maravillas es que la Cueva de las Maravillas está en una esquina esquinada. Entonces, para poner el suelo va un poquito de aquella manera, pero bueno, yo como puse las dos atracciones lo tapé un poquito, ¿vale? Os aconsejo que pongáis algo así que cuando hagáis foto no se os vea un corte muy feo. Luego, pues a ver, ese trozo de ahí detrás aproveché para meterle bastante vegetación. Y en esta zona lo que voy a hacer es una zonita de, pues esto, un puestecito de feria. Bueno, luego utilicé los camellos, que los amo, o sea, también son del Camino de Estrellas de parques de este año. Me encantan cómo escupen agua y además, si tú vas a un parque temático, o yo he ido a parques temáticos que son así, donde hace mucha calor o lo que sea, y siempre hay zonas donde te tiran agua, así que los camellos no tienen que ni pintado para esta zona del desierto que nos reflejen cuando vengamos con mucha calor. Bueno, pues luego utilicé, en vez de utilizar las mesas estas que tienen la sombrilla de blanco y rojo, que es como de feria, o más que de feria diría yo que son como de circo, circenses. En vez de utilizar esas, porque ya las tengo en el valle y además creo que aquí no me pegaba tanto esos tonos, utilicé las de Lilo y Stitch. Bueno, aquí lo que hice fue poner dos techados de estos de mercado que tenemos del DLC en crafteo, uno al lado del otro haciendo como un techito, y luego puse a los lados más puestecitos de estos del Camino de Estrellas, que también, es que ese Camino de Estrellas fue espectacular, o sea, todos son muy bonitos, pero este fue espectacular, obtuvimos cosas muy bonitas. Bueno, pues lo que he hecho ha sido pues simular pues los carritos a los lados, que es los puestecitos donde piden la comida, y esto que estoy haciendo techado para poner más mesas. Ya os he dicho que era una zona de recreo, no un parque temático, o sea, atracciones solo van a ver las que habéis visto. Bueno, y luego una cosita especial que hago también, pero ahora lo veréis más adelante. Bueno, yo utilicé, como estáis viendo otra vez, las mesas de Lilo y Stitch, pero esta vez sin sombrillas, porque ya hemos hecho el techado, y las sillas. Es que son muy bonitas, o sea, y creo que además son muy playeras, pero en una zona así del desierto le da un aire muy chulo. A mí me gusta mucho. Además los tonos que tienen, las sombrillas esas así de paja, todo en maderita, los colores así tierra, no sé, me gustan mucho. Bueno, puse otro puestecito de eso. Aquí, mirad, lo que os estaba diciendo antes, que bueno, esto más que una bueno, sí puede ser una atracción de feria, vamos a decirlo así. En esa zona de aquí lo que hice fue colocar una pérgola. Y no sé si habéis visto, bueno, si lo habréis visto o os acordáis de esta silla de medium que tenemos, que a ver, que obviamente para este Halloween voy a poner también, porque quiero hacer una decoración especial de Halloween en las Tierras Olvidadas, quitaré lo de Alicia y así cambio un poco, pero eso será más adelante cuando ya tengamos todo lo del camino y eso, ya miraré a ver si en el evento traen más cosas nuevas o qué, pero bueno, que lo pondré yo también, pero es que aquí creo que le pegaba mucho. Además puse la cocina esta de Jafar y es como una zona así esotérica de, no sé, yo en mi cabeza me pegaba aquí, no sé por qué, en plan de feria. Me gustaba la idea y creo que ha quedado un resultado muy chulo. Le puse las estanterías estas que son de la colección de otros, pero que son los de setita, que tienen como unas setas, que son espectaculares y quedan muy bonitas. A ver, quise ponerle alfombra, pero claro, la mesa esta lleva alfombra, entonces obviamente no nos deja poner alfombra, pero bueno, yo por probar que no quede. Y luego le puse también las farolitas estas, que estas dan luz, pero luego te vas a farolas, a la sección de farolas para buscarlas y no están. O sea, yo cuando las busco lo que hago es ir a lo de Disney, el apartado de Disney y todo, y ahí ya me salen y lo encuentro, pero eso, no salen farolas, y son farolas, pero bueno, misterio sin resolver de Disney.
del juego. Bueno, este rincón de aquí me dio un quebradero de cabeza, pero que no os imagináis, ¿eh? O sea, aquí parece que lo he hecho seguidamente, que lo tengo todo... No. Me estuve como media hora parada pensando, ¿qué hago aquí? Probé varias cosas antes de ponerme a decorar grabando. Y no, porque decía, a ver, un chiringuito, pero es que ya hay 2 chiringuitos, no voy a hacer otro más. Luego quise hacer como una zona de piscina y tampoco me convencía porque la piscina que ponía no me gustaba cómo quedaba. Y entonces luego me acordé de las esfinges y de la fuente esta de arena que tenemos de crafteo. Todo esto es de crafteo, ¿vale? O sea, todo lo que se pone aquí es de crafteo. Si tenéis el DLC lo podéis hacer perfectamente. Y dije, pues hago como una zona temática de esto. Y creo que quedó bastante chulo. Además, utilicé las vallas estas que se hacen de crafteo también, que son estas que son como amarillas naranjas, que no las he utilizado nunca. Y la verdad es que le dan un toque muy chulo. Y emballé también esto de aquí de la entrada porque se me veía feo el camino, el corte ahí. Y creo que quedó bastante resultón. Le puse sus banderillas estas de farola y creo que quedó bastante chulo, la verdad. Resolví bastante bien esa zona porque de verdad os digo que me costó mucho, de verdad. Bueno, luego lo que es la zona esa de ahí del lago, me pasó 3/4 de lo mismo. Lo que pasa que esta la resolucioné bastante rápido. Le puse sus palmeritas, 2 camellitos más, algo de plantitas. Y creo que también quedó bastante chulo, porque tampoco quería tapar, porque ya el otro lago lo he tapado. Le puse el barco ese roto y además lo tapé y no iba a poder pescar allí. Entonces, este lado de aquí, dejarlo abierto para pescar, me parecía buena idea. Bueno, luego la zona central se me había quedado muy desolada. Entonces digo, bueno, teniendo esta espectacular y esta maravillosa fuente que tenemos tan bonita, que ya sé que ya la he utilizado abajo, pero me da igual. La quería utilizar aquí otra vez. La puse en esa zona. Luego ahí al lado de donde está el agua puse los banquitos estos que son de la colección de Mulan, que son preciosos. Y bueno, le puse algún globito así para darle el aire este de centro comercial o de recreo o algo así. Y listo. Y luego esta zona de aquí también se me quedaba mal. Bueno, no sé si todos visteis el miércoles pasado, este miércoles pasado, que fuimos a visitar una de las islas. Y Joan tenía esto hecho y me encantó. Digo, lo tengo que incluir aquí. Lo de poner eso de las piedras y ponerle un chorrito debajo. Y queda espectacular. Fijaros qué jardín más chulo me ha quedado ahí. O sea, queda súper bonito. Y bueno, eso, incrementar zonas de agua artificiales en un sitio donde no hay agua, que es el desierto. Y queda bastante bonito. A mí me gusta mucho ese toque, darle agua a la zona así de sequío. Queda muy bonito. Además es que da una paz. Estás por aquí paseando, haciéndote fotos y el sonido del agua da una paz más bonita. Bueno, la fuente esta igual no la quise sobrecargar para que se viera que es bonita. Sí que le di bastante color con las plantas, pero de las bajitas, ¿vale? No utilicé de las grandotas, quise utilizar de estas bajitas. Y bueno, luego ya fui poniendo algunos detallitos, los de la basura, alguna plantita más que creía que tenía que poner, que ya os lo he dicho siempre, acordaros de rematar los sitios, porque los remates hacen de un sitio bonito un sitio espectacular, siempre, o sea, cambian mucho y parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? Los remates, que no se os vean los cortes de los caminos, todo eso. Bueno, luego ya puse comidita, obviamente. Sé que si estáis en Switch esto es mejor que no lo hagáis, poner comida, porque se os come mucho del tope de objetos para decorar, tanto el de objetos únicos como el de objetos en total. Pero si tenéis otra plataforma que no sea la Switch, pues es que le da un toque ahí muy chuli, siempre y cuando podáis. Bueno, ya que me quedaba sola esta zona de aquí donde tengo el pozo, y lo que hice fue pues hacerle una zona para el pozo, exacta, o sea, nada más. Es una zona de paso para poder subir al castillo, para poder pasar hacia el otro lado, bajar a la zona de Wally y Eva y el pozo, ¿vale?
He dejado ahí el pozo porque creo que a mí me viene bien esa ubicación porque está pues una zona que lo tengo casi toda a mano. Ya sabéis que tenemos 2 pozos por bioma en el DLC, porque los biomas de aquí son muy grandes, ¿vale? Y bueno, pues yo tengo este aquí y el otro seguramente lo dejé. ¡Ay! Es verdad, el oasis tampoco lo tengo hecho. Os he dicho al principio del vídeo que ya había terminado con esta zona, pero claro, es la zona desértica. Luego me queda el oasis por hacer. Si es que no terminamos, tenemos aquí para decorar, para aburrir, vamos. Pero bueno, mola, porque así uno está como más entretenido. Y bueno, como ya estáis viendo, pues lo que hice fue enmarcar el pozo. Aquí sí continué con el empedrado para que, bueno, pues es el que me gusta, en verdad, y que diferencie, en verdad, la otra zona, como es la zona de ocio, pues se diferencia de todo lo demás del desierto. Pero es que este camino me parece súper ideal. Y aquí no hice mucho más, o sea, lo que estáis viendo, puse el caminito, terminé de decorar con alguna plantita más, creo que puse también los centros estos, los parterres que hice de cactus, alguno por ahí. Lo que sí utilicé aquí fue los palos estos eléctricos de Jafar que compré en la de Gilito, que está muy chulo. Y creo que puse también a Iago, que lo tenemos en estatua dorada de oro. También por darle así unos detallitos. Y alguna cosita más de... Mira, esto también lo puse. Y poco más, amores. Os dejo terminar de ver cómo lo termino.
podía faltar la segunda vista nocturna. Ya sabéis que me gusta enseñaroslo siempre, aunque esta vez sí que es verdad que pues la nocturnidad no es tan espectacular, no he puesto muchísima luz, he puesto luces muy tenues y tal, aunque sea una zona de ocio. No sé, me gustaba darle este toquecito y ya está, no mucho más, para que destaquen algunos puntos como lo de la medium y tal, y listo. Pues nada, espero que os haya gustado el resultado final, que hayáis podido coger alguna ideita, algún truquiti nuevo. Y ya sabéis, dejadme comentarios con la zona que más os ha gustado, o si hubierais hecho cualquier otra cosita en vez de lo que yo he hecho en esta zona. Y nada más, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!